al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único merecedor de toda gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y seguimos, Señor amado, en tu presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, podemos dar un gloria a Dios en esta mañana, hermano. Podemos dar un aleluya en esta mañana, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y gloria a Dios para siempre, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. En esta mañana damos gloria y alabanza al Señor, amén. Tome su asiento, vamos a disponer a escuchar la palabra del Señor. Después de este hermoso momento de adoración, de cánticos al Señor en este primer culto de este 2025, estamos contentos, estamos agradecidos al Señor, amén. Y cómo no le vamos a decir al Señor cuánto le amamos. Podríamos estar todo el día, hermano, diciéndole al Señor cuánto le amamos, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro de Primera de Reyes. Hoy el Señor nos quiere hablar en el Antiguo Testamento, amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Y como decía la invitación al culto de hoy, que hoy es un culto profético, ¿cuánto dice amén, hermano? Este primer domingo vamos a declarar esta palabra para lo que será, en el nombre de Jesús, en todo lo que resta este año, y por fe lo creemos que será así, amén. Por fe lo creemos en el nombre de Jesús. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8, vamos a estar tomando lectura a una historia conocida del profeta Elías con la viuda de Sarepta, aleluya. ¿Todos encontraron, hermano? Podemos leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8, dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, aleluya. Y escuche con atención la palabra, hermano: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, aleluya, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, dice la palabra del Señor, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amén a la palabra del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Tomamos, Señor, por fe esta palabra y confiamos que será así en el nombre de Jesús de Nazaret. Confiamos, Señor, en esta mañana que tu palabra producirá fe en nuestra vida, Señor. Producirá, Señor, una nueva visión, Señor, para lo que será este 2025, Señor. La mayor profecía está aquí en tu palabra, Señor, y queremos que esta profecía se haga realidad aquí en este año, Señor, en el año 2025, Señor. Te damos gracias, Señor. Voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Una historia, hermano, encontramos una historia conmovedora en el tiempo de Elías, en el tiempo de los reyes de Israel. Y dice la palabra que vino luego, en el 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermano, para poder entrar en el contexto de la historia y para poder entender la palabra en esta mañana, debemos trasladarnos en ese tiempo, en el tiempo de los reyes de Israel. Y dicho sea de paso, que Israel no venía muy bien, porque en ese tiempo, hermano, después de la muerte de Salomón se levantaron reyes, mejor dicho, después del rey David, se levantaron reyes que no andaban conforme al corazón de Dios. Y por ahí se levantaba uno bueno, pero se levantaban 10 malos. Y así, en ese debacle espiritual que venía sumergido Israel, porque Dios hablaba a través de su profeta. Además, de hecho, Elías era un profeta del Señor, ¿no? Y en ese tiempo, justamente, esta historia en el tiempo del rey Acab, que dice la palabra que no hubo otro rey peor que el rey Acab. Y dice, y cuenta la palabra del Señor, después usted lea en su casa, en el versículo 17, que ahí hace la aparición el profeta Elías. Ante a la palabra de Elías habla y menciona a los reyes que estaban en ese tiempo, y vuelvo a repetir, uno peor que el otro, y ninguno andaba conforme al corazón de Dios, aleluya. Ninguno era como David. David dice que era un rey conforme al corazón de Dios, y dice que estos reyes no andaban conforme a los caminos del Señor que había dejado en los mandamientos, hasta que aparece este rey Acab, que fue peor que todos los otros. Y dice la palabra, pues te leo en el versículo 17, que por mandato de Dios, aleluya, Dios ordena a través de Elías que no iba a llover por un tiempo en todo Israel. En esta condición estaba el pueblo de Dios, un pueblo que tenía un rey tirano, un rey malo, y aún peor a eso, que no había llovido por un montón de tiempo. Por eso me gozaba en la palabra que compartía mi hermano, que hablaba de que muchas veces tenemos que estar solos. Dice que Dios le dice a Elías que se vaya al rey Acab y le diga que no iba a llover por un determinado tiempo, hasta por la palabra de Dios. Cuando Dios diga, va a llover. Y Dios le dijo a Elías: tú ve al arroyo, y ahí yo he dado orden a los cuervos. Bueno, le estoy contando al final, pero léalo usted también en su casa. Son unos versículos nomás. Primera de Reyes, en el 17, y le dice Dios: ve, y yo he dado orden a los cuervos para que te alimenten en el arroyo de Querib. ¿Qué pasó? Que Elías estaba tranquilo en ese lugar. Dice que los cuervos venían por la mañana y le traían carne, y a la tarde venían los cuervos y le traían nuevamente carne, y bebía del arroyo. Y Elías estaba en unas vacaciones espléndidas, mientras todo Israel estaba padeciendo una sequía tremenda. Pero ¿qué pasó, hermano? Un determinado momento se secó el arroyo. Aleluya. Por eso me gozaba lo que decía mi hermano, que muchas veces
nos tenemos que estar solos y muchas veces se secan los arroyos, se secan las bendiciones espirituales, aleluya. Elías estaba tranquilo, todo Israel estaba de aquí para allá, no había agua, y sabemos que cuando no hay agua, nos ha pasado a nosotros que cuando hay sequía los campos se secan, los animales mueren, ¿no es cierto? Y con toda la tecnología que hoy día hay, imagínense en ese tiempo, pero Elías estaba tranquilo. Elías estaba en unas vacaciones espirituales terribles, tenía alimento por la tarde, por la mañana y el arroyo ahí que corría, pero hasta que un día se secó el arroyo, aleluya. Y dice, después de esto vino luego a él, o sea a Elías, el profeta Elías, vino palabra de Dios y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sión, y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente, aleluya. Me olvidé, hermano, que en esta mañana vamos a hablar bajo el tema el año de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El año de lo imposible. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios puede hacer posible todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es imposible para los hombres, amén. Sí. Gloria a Dios. Y hoy esta mañana también dije, yo leí esa palabra, pero no recordaba dónde, así que bueno, ahí está hablando. Ahí el Espíritu Santo está confirmando, amén. Damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque el Espíritu Santo confirma, aleluya. Y yo hace una semana atrás cuando leí esta palabra, esta es la palabra para el pueblo del Señor, aleluya. Y dice la palabra, hermano, que ahí estaba en esta condición el profeta Elías. Y le dice, vete a Sidón, a Sarepta de Sidón, que allí hay una mujer viuda que te va a sustentar. Hermano, en ese tiempo, en la antigua Israel, una mujer viuda era sinónimo de pobreza, de una mujer viuda que no tenía el sustento de su marido, era una mujer desamparada. Y es más, había leyes a favores de las viudas, porque decir una mujer viuda era lo mismo decir una mujer pobre, desamparada, que no tenía recursos. Hoy día las mujeres viudas no es esa la realidad, pero en ese tiempo las viudas eran sinónimo de pobreza, una persona que no tenía recursos, porque el que proveía la casa era el marido y el marido estaba muerto. Y dice la palabra que Dios, aleluya, le dice, levántate. Vuelvo a repetir para poder entrar en contexto. Estaba en esa condición Elías, estaba ahí en el arroyo, los cuervos le traían pan, le traían carne, pan y carne le traían los cuervos, y dice que él bebía del arroyo, pero pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y muchas veces, vuelvo a repetir lo que dijo nuestro hermano, Dios nos lleva en los lugares solos. Muchas veces vamos a estar solos y muchas veces los arroyos espirituales se van a secar. Y ahí depende de nosotros, hermano, cómo salimos de esa situación. Muchas veces, hermano, podemos estar acostumbrados y podemos estar cómodos y podemos estar tranquilos, y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa, hermano, si se seca el arroyo en lo espiritual? Si algo nos sorprende, ¿estamos preparados espiritualmente para poder salir de esa situación? Y dice que vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sión y quédate, vive ahí, porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente, aleluya. Pudimos entender en la condición que estaba Israel, y Dios le manda a Elías que vaya encima a una viuda, encima que ya había una pobreza general. No era solamente la mujer viuda que era pobre, en Israel había una pobreza, había una sequía, y Dios le manda a Elías que vaya en lo de una mujer viuda, que esa mujer viuda le iba a sustentar, aleluya. Mire, hermano, si Elías era una persona que se guiaba por su razonamiento, el milagro no hubiera pasado y esta palabra, esta porción de la Biblia no hubiese estado escrito aquí.
en este sagrado libro. Porque si Elías decía, pero ¿cómo si no hay agua? ¿Cómo me voy a ir a una mujer viuda si acá estoy mal, que se secó el arroyo, y me voy a lo de la mujer viuda, voy a estar peor? Sería el razonamiento lógico. ¿Y cuántos sabemos, hermano, que en los caminos del Señor no existe la lógica? Porque Dios actúa en lo sobrenatural, aleluya, en lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, hermano, que cuando Dios te da una directiva, hacelo y confía que Él te va a guiar y Él te va a ayudar. Si Dios te habla, si Dios te confirma, si usted está seguro de que Dios es el que te está hablando y te está diciendo, da un paso de fe, dalo, porque el Señor actúa en lo imposible. Aleluya. Levántate, vete a Sarepta de Sion y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces dice, Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un puñado, ni siquiera medio kilo de harina tenía esta mujer, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya estaba solamente esta mujer entregada, porque vuelvo a repetir, no dice si el hijo era grande o era pequeño, y seguramente era un hijo pequeño, porque si era grande, quizás el hijo pudiera trabajar y sustentarla, pero como no tenía trabajo y tampoco había trabajo para las mujeres, ¿no? La mujer viuda lo único que tenía era su marido, y su marido estaba muerto. Dice que tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y lo único que iba a hacer era ir y cocinar lo último que le quedaba. Lo último lo que le quedaba, y solamente iba a esperar a que mueran de hambre, porque no tenían ningún recurso. Y me río, hermano, porque ahí Dios le mandó a Elías. Ahí Dios le dijo, anda a lo de esa mujer en una pobreza extrema. Aleluya. En una pobreza extrema, que ahí en ese lugar yo te voy a sustentar. Aleluya. La viuda, hermano, tenía solamente 2 cosas. Dijimos que tenía harina y aceite. La harina, hermano, representa a Cristo, y el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Acuérdese, hermano, que cuando los de la antigüedad ofrendaban harina, era algo valioso. Por eso escaseaba, lo mismo que el aceite. No era que cualquiera tenía aceite ni cualquiera tenía harina. Gloria sea el nombre del Señor. Es decir, que la viuda tenía lo más importante. Quizás no tenía nada. En lo económico estaba en la pobreza, en la bancarrota total. Pero tenía harina y tenía aceite, aleluya. Porque acuérdese que en el 9 dice la palabra, he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea que Dios ya le había hablado a la mujer viuda. No tenía nada, pero ya había recibido una orden directa del cielo esta mujer viuda. Es decir, que tenía una comunión con el Señor. Más allá que no tenía nada en lo económico, pero tenía lo más importante, que tenía una comunión con el Señor. Aleluya. Y nos puede faltar todo, hermano. Nos puede faltar hasta la salud. Pero si le tenemos al Señor con nosotros, estamos completos, aleluya. No nos falta nada, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y acá, hermano, viene la palabra para este 2025, para nuestra vida. En el versículo 13,
le dijo, la mujer le había dicho que bueno, solamente tenía harina y tenía aceite y que lo iban a ir a preparar y que se iban a dejar morir. Y Elías le dijo, no tengas temor. Aleluya. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Puede sonar hasta egoísta, ¿no? Porque como este profeta, ¿cómo vaya a comer lo último que tenía esta mujer? Si nosotros también nos dejamos guiar por la lógica, no decimos, pero no tiene nada de lo que estaba sucediendo acá, tenía lógica. Pero Dios le había dicho, le había dado una orden a Elías y le había dicho, andate que yo ahí en ese lugar te voy a bendecir. En ese lugar de pobreza yo te voy a sustentar. Aleluya. Porque vuelvo a repetir, Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya. Dios es el Dios de lo imposible, de lo sobrenatural. De lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y dice, algo ilógico también le pide Elías y le dice, bueno, prepará, haz lo que como has dicho, pero dame a mí primero. Yo voy a comer primero y después vas a comer vos. Aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra, hermano, nos dice, nos enseña, en ese tiempo los profetas eran los representantes de Dios sobre la tierra. Y en ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas. Hoy día, hermano, el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y a través de los profetas de su palabra. Pero el enviado para hablar y convencer hoy día en la tierra es el Espíritu Santo. En la antigüedad Dios habló, era Dios el que hablaba a través de los profetas. Después, más adelante en el tiempo de Jesucristo, el que habló directamente era el Hijo, Jesucristo. Ya había hablado el Padre, era el turno de que el Hijo mismo encarnado en la tierra hable. Y después de la ascensión de Jesucristo, el que habla desde Jesucristo hasta hoy es el Espíritu Santo. Ya habló el Padre, ya habló el Hijo y está hablando el Espíritu Santo. Pero pronto el Espíritu Santo será quitado sobre esta tierra. Iremos a reinar con el Señor para siempre. Cuando el Espíritu Santo, hermano, sea quitado sobre la tierra, ya no va a haber más quien hable. Ya será el fin de los tiempos. Cuando el Espíritu Santo sea quitado sobre esta tierra, dice la palabra que nosotros, su iglesia, seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Ya habló el Padre, ya habló el Hijo y está hablando todavía el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero en ese tiempo, hermano, el profeta era el representante de Dios en la tierra. Y le dijo, dame a mí primero. Y el Señor en este año, aleluya, nos dice a su iglesia, nos dice a cada uno de nosotros que Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Elías le dijo, dame a mí primero y después coman ustedes. Aquí está la clave de este año, hermano, que el Señor quiere ser lo primero en nuestra vida en el 2025. Para que sea un año de bendición. Mira, hermano, hay muchas cosas que se están diciendo para este año y nada son buenas. Nada son buenas. Hay muchas cosas que se están diciendo. Ayer en China dijeron que hay una alerta sanitaria, otra probable pandemia que se asoma, porque así empezó en aquella oportunidad. Se acuerdan que era en China y después empezó a propagarse por todo el mundo. Y dicen que hay otro probable virus que es peor que el COVID. Y después algunos dicen muchas cosas, hermano. Algunas serán ciertas, otras no serán ciertas. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que a nosotros nos compete es que Dios esté primero en nuestra vida. Las noticias van a ir y van a venir. Y habrá muchos engañadores y habrán falsos profetas y se levantarán falsos cristos, y esos son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos al finalizar el año, en el último culto del año, en el culto de acción de gracia,
decíamos, ¿no es cierto?, que es un año nuevo, pero es un año menos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor viene, en cualquier momento viene por su iglesia. Sea lo que sea que nos prepare este 2025, hermano, lo que tenemos que hacer para que sea el año de la buena voluntad del Señor, sea que el Señor esté primero en nuestra vida. Esa fue la clave de la viuda, porque la viuda, y vamos a continuar leyendo, le dijo, Elías le dice en el 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, poné a Dios en primer lugar. Con ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Y en el 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Se quejó. Vuelvo a repetir que la mujer ya tenía una experiencia con el Dios del cielo. Porque una mujer que no tenga fe no haría lo que hizo esta viuda. Esta viuda, si fuera también pensadora o empezaba a razonar, iba a decir, pero ¿cómo yo te voy a dar y mi hijo? Que mi hijo es chico. O ¿cómo te voy a dar a vos lo último que yo tengo? Pero ella entendió que era a Dios que le estaba dando. No era al profeta Elías en sí, porque Dios le había mandado a Elías que vaya a la casa de esa mujer. Y había una orden específica de que esa mujer le iba a sustentar al profeta. Aleluya. Y cuando la palabra de Dios determina algo, se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y la mujer dice que el 15 dice, entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Aleluya. Ella, hermano, en su condición natural estaba solamente esperando la hora de que muera de hambre, primeramente su hijo, porque seguramente era niño, y después ella, porque ya no tenía ningún recurso. Pero Dios, el Dios de lo imposible, el cual estamos hablando hoy, le ordenó al profeta que vaya y que esa mujer le iba a sustentar, pero le dijo, dame a mí primero. Yo voy a comer primero y después vas a comer vos y tu hijo, porque Dios determinó una palabra para tu vida. Aleluya. Dios determinó una palabra para vos y para tu casa, que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hermanos, si usted en este año 2025 se decide a poner al Señor en primer lugar en todo, en su casa, en su familia, en su trabajo, en lo espiritual, en lo ministerial, que Dios sea el primero y no el último, esta palabra se va a cumplir para su vida. Esta palabra, que la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Aleluya. Lo podemos tomar del lado material o lo podemos tomar del lado espiritual. Dijimos que la harina representa a Cristo y el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Dios lo que quiere en este año es que nosotros tomemos una decisión. Aleluya. Que no estemos en dos aguas, en dos pensamientos, que estoy y no estoy. Porque vuelvo a repetir, ¿qué pasa si se seca el arroyo? ¿Qué pasa si nos sorprende algo en este 2025? No le estoy asustando, hermano, pero puede pasar. En el año 2010, a fines del 2019 y en el 2020 se declaró la pandemia. Aleluya. Y muchos no sabían qué hacer, muchos murieron. Y hoy día ya ni se habla de eso, porque vivimos tan acelerado y ya han pasado 5 años de aquel tiempo. Gloria sea el nombre del Señor, de ese día que se declaró la pandemia y un decreto mundial.
¿no es cierto?, que todo el mundo tenía que vacunarse y que todo el mundo tenía que hacer esto y tenía que hacer aquello, y muchos murieron y muchos partieron a la presencia del Señor. ¿Y qué pasa si se seca el arroyo, hermano? ¿Qué pasa si estamos cómodos, tranquilos, como estamos viviendo, pero el arroyo se seca? El Señor en este año, en el 2025, gloria sea el nombre del Señor, quiere que tomemos una decisión. Que Dios sea el primero en nuestra vida. Que Dios sea el primero en todos los días de nuestra vida, aleluya, para que este 2025 sea un año de victoria, sea el año agradable para el Señor, un año de bendición. No sabemos, hermano, lo que nos prepara el 2025. No le puedo decir si va a ser, este va a ser el año que vos te vas a comprar la casa, que te vas a comprar el auto, que vas a tener hijos, que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello. No sabemos. Pero sí sabemos, hermano, que si está Dios presente en nuestra vida, aleluya, la harina no va a escasear ni el aceite va a disminuir, aleluya. Pero Dios, hermano, en este año, en este tiempo, quiere que tú tomes una decisión y que esa decisión sea firme, aleluya, para que se cumpla la palabra que compartió nuestro hermano, para que tengamos un Peniel, un encuentro con el Señor Jesucristo, y que ese encuentro transforme nuestra vida y que podamos entenderlo para lo que hemos sido llamados en este tiempo, aleluya. El Señor, hermano, no quiere que perdamos más el tiempo, que no estemos ocupando un lugar ahí en la banca, en la silla. El Señor quiere que tomemos una decisión y que esa decisión sea firme, y la harina, hermano, no va a menguar, aleluya, no va a escasear, aleluya, en medio de tantas malas noticias que encontramos en este tiempo. Rumores de guerra, rumores de virus, rumores de que ya se está por cumplir o están por hacer el tercer templo en Jerusalén, y todas esas son señales, hermano, de la venida del Señor Jesucristo. Son señales antes del fin. Son señales que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sea este año, sea el año que viene, o sea cuando sea la venida de nuestro Señor, tenemos que estar preparados. Entonces dice en el versículo 15, ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y en otras palabras no murieron, aleluya, porque ella estaba esperando solamente la muerte. Pero dice que comió Elías, comió ella y comió su casa, su familia por muchos días, aleluya, y se cumplió la palabra predestinada por el Señor, que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice la palabra del Señor. Pero ponedme en primer lugar a mí, dice el Señor. Ponedme en primer lugar a mí, para que este año sea un año de bendición, para que este año los propósitos y los planes y los sueños que usted tenga se cumplan. Es necesario que el Creador de todas las cosas sea el primero en nuestra vida. Que el Señor pueda contar con nuestro servicio, con nuestra disposición, con nuestra persona. No, el 2024 capaz nos hemos cansado de pedir y pedir y pedir. Pero este año tomemos una decisión, tomemos una determinación, y que esa determinación no sea firme, y que Dios cumpla el propósito de nuestra vida. Yo sé, hermano, que aquí hay grandes ministerios, aquí hay grandes dones, pero muchas veces los dones están durmiendo porque nosotros no tomamos la decisión, no tomamos ese paso de fe que tenemos que dar, ese empujón. Por eso, en esta mañana, que a través de la palabra del Señor nos inyecte fe, primeramente, para poder creer que este año va a ser un año de bendición, sea lo que nos prepare, aleluya, sea lo que venga, aleluya, que podamos decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y se corta el micrófono, vamos a cambiar de micrófono. Gloria a Dios.
Que este año, en el nombre de Jesús, podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos declarar palabra de fe, aunque aunque el panorama no sea el mejor. Porque acuérdese que Elías, el panorama de él no era el mejor, mejor dicho, era el peor. Porque el país estaba en sequía, había pobreza, y encima Dios le manda a la casa de una mujer viuda que le sustente. Pero nosotros hoy día podamos decir: ¿dónde? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué Dios permite esto que me pase? Aleluya. Pero Dios tenía planes de bien, aleluya, con Elías. Y también tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Pero es necesario, hermano, que tomemos una determinación y que podamos no actuar por nuestro razonamiento. Si hago esto, ya no voy a poder hacer aquello otro. O si dejo esto, o si aparto esto, o si aquello. No nos dejemos guiar por nuestro razonamiento, aleluya. Que podamos hacer lo que hizo la viuda. Obedeció a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y continuamos y terminamos leyendo, porque ahí no terminó la historia y ya terminamos enseguida. Dice en el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya, gloria a Dios. Ahora la pregunta es: ¿habrá algo imposible para Dios, hermano? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer en nuestra vida? Solamente Dios pide, hermano, que en este año tomemos una decisión y tomemos una determinación, y que podamos afirmarnos a los caminos del Señor. Aleluya. Y aquello que parecía imposible, Dios lo puede hacer realidad. Pero que en este año el Señor nos dé fe para creer que eso que era imposible, Dios lo puede hacer realidad. Que aquello imposible que para Dios, hermano, no es nada. Pero muchas veces nosotros no tenemos la fe para creer. Y que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, el Señor aumente nuestra fe. Y que podamos declarar en el nombre de Jesús que este año será un año de victoria. Aquello imposible se hará realidad. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar al Señor. Aleluya. Le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él en esta mañana esté obrando.